Era un día como cualquier otro. Estaba ocupada escuchando la aburrida voz del despachador, esperando instrucciones sobre qué hacer a continuación. Disfrutaba conduciendo para ganarme la vida, pero odiaba los momentos tranquilos como este en el que me sentaba y esperaba a que entrara algo. Andar en el automóvil en un día caluroso era desagradable, pero valió la pena en costos de gasolina para mantener la camioneta en condiciones innecesarias. Mi temperamento es tal que siempre tenía que estar moviéndome o haciendo algo. Debe haber sido caluroso o apresurado porque estaba sentado con un grupo de visitantes habituales de negocios del centro. Trabajé como mensajero para una empresa de mensajería Quicksilver y entregamos artículos pequeños por toda la ciudad. Sentarme siempre fue una manera fácil de frustrarme. Este trabajo me enseñó muchas cosas que nunca toleré. Finalmente, recibí un pedido urgente que requería entrega en 1 hora, así que fui a la dirección proporcionada para recogerlo. Después de informar al despachador de que el envío ya estaba a bordo, se me indicó que fuera allí y lo entregara primero. Me detuve en un semáforo en rojo en una colina empinada que se dirigía hacia el centro de negocios cuando un maldito camionero que tiraba de un remolque de 28 pies detrás de su taxi se estrelló contra mí por detrás. Le fallaron los frenos. Terminó empujando mi asiento trasero hacia el asiento delantero. Al mismo tiempo, me arrastró a través de una intersección. Los socorristas tuvieron que sacarme sujetándome las mandíbulas. Con la ayuda de una tabla. Me ataron cuidadosamente y me transportaron al hospital. Después de 3 radiografías y una resonancia magnética, llamaron a un especialista y para entonces ya sabía que era grave. El personal médico me informó que mi esposa estaba de camino. Cuando apareció después de completar el papeleo, la escoltaron adentro. Pude ver la genuina preocupación en su rostro. Tratando de tranquilizarla, le dije que no importaba qué. Me curaría y llegaría al punto en el que volvería. El especialista nos dijo que mi cuello estaba roto en un ángulo tal que temían que pudiera haberse cortado por completo. Los huesos C3, C4 y C5 en la parte posterior de la parte superior de mi cuello, que sostenían todos mis nervios y músculos, se rompieron en un ángulo de 45 grados. Me dieron un halo, pero debido a que estaba en una condición grave, se creía que ya no podría caminar. Se pensaba que estaba completamente paralizado del cuello para abajo. Después de que mi condición se estabilizó cerca de mi casa, me trasladaron a un hogar de ancianos para comenzar el largo camino hacia la recuperación. Mi esposa, con quien había estado durante 4 años, estaba devastada, al igual que yo. Ella escuchó y creyó lo que creían los especialistas, pero yo no. Me aferré a la esperanza de caminar. Fue lo único que me mantuvo en marcha. Médicos, psiquiatras, especialistas, mi esposa. Todos intentaron que aceptara mi situación, pero no pude. Sabía que tenía que jugar el juego largo para vencerlos en su propio juego. Todos pensaron que era un imbécil por no seguir sus consejos. Yo era la mula más obstinada que habían conocido. Cuanto más pensaban que tenían razón sobre mi situación, más me convencía de que no. Cuando comenzaron a hablar sobre mi vida después de la recuperación, dejé de escucharlos. Hasta el día de hoy, hay 2 cosas que no extraño de mirar el piso o el techo durante 12 horas al día. Mi cordura se ha salvado gracias a la radio y al compañero de cuarto con el que he vivido durante los últimos 6 meses. El señor Stevens era un anciano que me divertía con sus historias sobre su vida. El personal de enfermería odiaba la radio hablada y sus viejas historias. Los amé a ambos y desarrollé un profundo respeto por el hombre. Estaba enfermo de cáncer y no le quedaba mucho tiempo de vida, ya que ya había sido derivado a un hospicio. Los dos sabíamos que no era si eso le importaba, sino cuándo. ¿Cuándo? Pregunté sobre mi situación y qué estaba pasando. Me dijeron que llevaría tiempo averiguar por qué. Porque primero tenía que curarme por completo. Regularmente me tocaban los pies para determinar cómo me sentía. Al principio no sentí nada, pero luego las sensaciones comenzaron a regresar. Descubrí que podía mover los dedos de los pies y amasar los pies.
Este era un secreto que mi compañera de cuarto y yo decidimos guardar para nosotros mismos. Los dos sabíamos que si se lo mostraba, lo atribuirían a otra cosa. No es una señal como pensé al principio que mi esposa aparecería después de cada día de trabajo y se quedaría conmigo hasta las 9 de la noche en el asilo de ancianos. Pero a medida que pasaba el año, esto sucedía cada vez con menos frecuencia. Por su comportamiento, pude ver que no se veía a sí misma pasando el resto de su vida con un inválido. Así que decidí seguir adelante. Después de unos 9 meses de su mierda, finalmente le dije que ya no necesitaba sus visitas de simpatía. Llegué a creer que ella esperaría hasta que saliera del hospital y estuviera fuera del ojo público para decirme que quería poner fin al matrimonio. Ella todavía era joven y quería disfrutar de la vida. El problema era que no podía ser honesta al respecto, ni siquiera consigo misma. Mi mejor amigo de la infancia, que nunca creció, se convirtió en mi salvador porque su apoyo era infinito. Cuando no tocaba en su banda, siempre pasaba por allí para mantener mi ánimo en alto. Después de unos meses, porque lo conocía tan bien, pude distinguir por su comportamiento que algo estaba pasando en su vida que me estaba ocultando. Fue por esta época que mi esposa dejó de venir a verlo regularmente. Y me pregunté si parecía estar actuando de la misma manera. Cuando aparecieron amigos y parientes lejanos, no me di cuenta de inmediato de que todos estaban haciendo lo mismo. Sabía que algo en mi vida fuera del asilo de ancianos había cambiado. Pero nadie tuvo el coraje de decírmelo. Pasé mucho tiempo en silencio tratando de darle sentido a todo. Con mi compañera de cuarto que se había vuelto cercana a mí. Discutimos todos los escenarios posibles de lo que podría estar sucediendo. Un día, mi esposa, a quien no había visto durante al menos un mes, entró y dijo que se iba a Cuba a pasar 2 semanas de vacaciones. Con su hermana casada Susan, que vivía en un pueblo a 2 horas de distancia. Acepté ese hecho sin cuestionarlo. Habían pasado casi 18 meses desde el accidente. Tuve que preguntarme por qué ella consideró oportuno contármelo. Después de todo, hacía tiempo que me había dejado emocionalmente. Médicos y especialistas me dijeron durante semanas más cuando pregunté sobre mi situación. Estaba cansada de sus respuestas de mierda y de su negativa a ayudarme a seguir adelante con mi vida. Vivía con la realidad de que nadie quería decirme la verdad. No lo habría pensado. Pero mientras mi esposa Linda estaba en Cuba, su hermana Susan pasó a saludar. Ella estaba en la ciudad para pasar tiempo con su madre. No le pregunté por Linda porque sabía que ella no tenía idea de nada. O ella no se habría detenido para entender cómo me sentía. Tienes que saber eso desde que nos hicimos amigos hasta hoy. Mi esposa Linda, mi mejor amigo Simon y yo éramos amigos. Durante este periodo, el padre de Simon pasó y me dijo que Simon también había ido a Cuba. Ahí fue cuando descubrí lo que todo el mundo no quería decirme. Gracias a la historia de nuestro trío, supe lo que estaba pasando. Mi mejor amigo se había mudado con mi esposa. Ahora estaban conectados. Era un gran secreto que todos intentaban ocultarme. Linda era una mujer hermosa de cabello rubio, figura esbelta y bonitos pechos. Su voz cantarina podría derretir el corazón de cualquiera. Muchos hombres se sentían atraídos por ella porque era muy atractiva. Mi mejor amigo, Simon, siempre quiso que ella fuera su cantante principal. Y pensó que ella sería una gran portada para su banda. No quería dejar que eso pasara. Porque quería empezar a construir mi vida. Y yo estaba en la universidad estudiando a tiempo parcial. Estaba en mi último año cuando mi vida cambió. Ahora me doy cuenta de que Simon vio mi trauma como una oportunidad para robar a mi esposa haciéndola unirse a su grupo. Siempre he sido delgada. Mi padre solía decir que podía comer como un caballo y no engordar. Con 5 pies y 10 pulgadas de alto, no era un gran man de edad, pero tampoco me consideraba pequeño. En el momento del accidente,
pesaba 150 libras. Sin embargo, mi padre sabía que todo lo que comía era para fortalecer los músculos, no para el desarrollo físico. Todos los que me miraban siempre subestimaban mis habilidades. No era raro que llevara 2 cajas de papel para escribir 14 historias hacia arriba o hacia abajo sobre mis hombros. Cuando se fueron juntos en su luna de miel previa a la boda, comencé a planear mi venganza. Sabía que tendría que planear el juego largo porque todo sobre mí era desconocido. Una semana después de que mi esposa regresara de Cuba, donde estaba de vacaciones con una chica, las cosas comenzaron a suceder. Mi buen amigo Simon vino con el bronceado más oscuro que jamás había visto en él. Como era de día, estaba de cara al suelo. Se sentó en el suelo hablando conmigo para que pudiera verlo. Me trajo una caja de cigarros cubanos, aún envueltos en su empaque original, y una caja de fósforos de madera. Hablamos durante aproximadamente 1 hora sobre lo que había logrado durante su tiempo aquí. Dijo que puedes empezar a fumar cigarros tan pronto como salgas de esta cama. No me molesté en preguntar con quién iba porque sabía que ni siquiera preguntó si mi esposa había venido a verme. Si no hubiera estado con ella, se lo habría pedido. Antes de irse, le convencí de que aflojara el cinturón que sujetaba mi lado derecho para que pudiera rascarme. Tuvo que arrastrarse debajo de mí para hacerlo. Afortunadamente, olvidó decirles a las enfermeras que había hecho esto. Ahora. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que mi cama se pusiera en posición vertical, y recé para que cuando se volteara la cama, no se dieran cuenta de que el cinturón se había aflojado. Mi compañero de cuarto dijo después de irse que fue muy amable de su parte traerme cigarros cubanos. Le respondí que sí, que lo era. Le expliqué que Simon y yo habíamos crecido juntos y estábamos. Lo que ellos llaman amigos de toda la vida. Parece que esta relación está a punto de terminar, dijo mi compañera de cuarto. Tan pronto como me levante de esta cama y me ponga de pie, él debería hacerlo. Dije. Mi esposa ha sido su amante, creo, durante más de 6 meses. ¿Cómo lo adivinaste? Él preguntó. ¿Te llegó la noticia del personal de enfermería hablando en el pasillo? No. Descubrí por error que los dos fuimos a Cuba al mismo tiempo. Le dije que, conociendo la historia de los 3, era fácil de entender. Fue después de cambiar de mierda a las 7:00 p.m. que comencé. Ahora estaba mirando al techo. Comencé a trabajar lentamente cuando mi brazo derecho perdió la capacidad de moverse. No pasó mucho tiempo antes de que lo soltara. Luego desabroché las correas de mi lado derecho, luego me estiré y desabroché el lado izquierdo de la parte superior de mi cuerpo. Soltando la parte superior de mi cuerpo, lentamente me levanté sobre mis brazos hasta que estuve sentada. Mi compañera de cuarto me animó en silencio. Hasta el día de hoy, lo recuerdo levantando el puño cerrado en señal de aliento y sosteniéndolo en esa posición. Sabía que le hacía falta mucha fuerza. El peso del halo parecía un poco pesado, pero no dominaba mi cuerpo debido a la fuerza habitual de la parte superior de mi cuerpo. Mi compañero de cuarto se acercó con su silla de ruedas y bajó la barandilla lateral. Solté la sección de las piernas y bajé las piernas al suelo. Me acerqué a la cama hasta que pude alcanzar la cómoda. Abriendo un cajón con su ayuda, encontré un par de jeans azules y una camisa de mezclilla azul que apenas pude ponerme. Todavía estaba en mis sandalias. Lo único en lo que me concentré fue en la necesidad de salir y fumar un cigarro. Desenvolví la caja de cigarros y metí 2 de ellos y una caja de fósforos en el bolsillo de mi camisa. Mi compañero de habitación doble, un señor mayor, tenía un andador y le pregunté si podía pedírselo prestado. Él no dijo una palabra. Con una gran sonrisa, simplemente se acercó a mí, usando su silla de ruedas para ayudarlo. Ascensores a la derecha, dijo. La estación de enfermeras está a la izquierda. Déjame extenderme para desviar la atención de las enfermeras nocturnas. Puedo mantener su atención durante unos minutos. Solo déjame un par de fósforos y déjame tomar uno de tus cigarros. ¿De acuerdo?
sonreí y dije, no te lleves solo uno de ellos. Toma 3 o 4 de la caja. Para que lo sepas, me dirijo a la salida. Le dejé 8 fósforos de madera en la cómoda y guardé mi billetera en el bolsillo trasero. Esperé unos 5 minutos para bajar al suelo. Los primeros movimientos fueron lentos, pero logré alcanzar sigilosamente el ascensor y entrar en él. Si no hubiera sido por mis compañeros de cuarto Walker, no lo habría logrado. Mi equilibrio era desigual, mis piernas estaban rígidas y no querían moverse. Aún así, perseveré y seguí adelante. Unos minutos más tarde, estaba parado en la entrada del edificio, apoyado sobre mis pies descalzos con mi andador frente a mí, fumando mi primer cigarro del año. Tenía que admitir que lo estaba disfrutando. Este cigarro cubano nunca había tenido mejor sabor en mi vida. Cuando las enfermeras trajeron a mi compañera de cuarto a nuestra habitación, entró el pánico. Creo que sus débiles cerebros no podían entender lo que había hecho. Creo que lo que más temían era lo que les pasaría por perder a un paciente postrado en cama. Disfruté del aire fresco, la noche y el cigarro. En completa satisfacción, me sentí libre. Estaba orgulloso porque el mero hecho de estar de pie demostraba que lo que había creído todo el tiempo no me había descarriado. Yo tenía razón y ellos estaban equivocados. Todo lo que tenía que hacer era mantener la fe en mí misma y esperar a que mi cuerpo se curara a sí mismo. No fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de cuánto me había cambiado esta terrible experiencia. Observé con una sonrisa en mi rostro cómo el patrullero de la policía se detenía con sirena y luces rojas intermitentes mientras me relajaba, fumando mi cigarro. El policía salió del auto y se acercó a mí, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera me abotoné la camisa, disfrutando del aire fresco de la noche en mi pecho. Hiciste entrar en pánico a todo el personal médico. Supongo que tu salud no es tan mala como dijeron. Sabes que voy a tener que llevarte de vuelta, dijo. Así que apaga tu cigarro y vámonos. Apoyado contra la pared de ladrillos, levanté el andador y dije, no antes de fumar estos 2 cigarros. Cuando vio lo fuerte que era, se dio cuenta y retrocedió. Creo que estaba descubriendo cómo manejar la situación sin lastimarme más. Momentos después se nos unieron el especialista local que manejaba mi caso y mi médico de cabecera. Los 3 se turnaron para intentar, sin éxito, que apagara mi cigarro y volviera a la habitación. Simplemente les dije sin rodeos a dónde ir y cómo hacerlo. Salí a fumar un par de veces y no me moví de mi lugar. Honestamente, había estado escuchando su mierda brillante durante tanto tiempo que simplemente no me importaba. Se me sugirió que contactara a mi esposa. Quizás ella podría hacerme entrar en razón. El doctor Medil negó con la cabeza como si tratara de averiguar cómo podía hacer que cooperara. Ante eso, el médico sonrió. Eso dijo mucho para mí. Antes de que el policía hablara por la radio, le dije que hiciera que Dispatch llamara a Peter M. Loughlin y le preguntara dónde juega su hijo Simon. Él me preguntó por qué. Dije, porque mi esposa ha sido su amante durante más de unos meses. Si conozco a Simon, diablos manténla cerca, así que probablemente esté con él. Por primera vez en mi vida, vi las caras de 3 hombres volverse blancas. Me hizo pensar que todos sabían o comenzaban a darse cuenta del problema en el que me estaba convirtiendo. Mis palabras les hicieron reconocer que mi esposa no les serviría de nada. Estaban de vuelta en la zona cero de nuevo, tratando de averiguar qué hacer conmigo. Sabía que tenían miedo de usar la fuerza física sobre mí debido a mi condición. Por una vez, tenía el control total de la situación y no iba a dejar que se me subiera a la cabeza. Doctor Medil, ¿podría llamar a mi papá y pedirle que venga a recogerme? Hazle saber que quiero volver a casa, le dije. Mi médico de cabecera y mi padre eran buenos amigos. Él respondió, maldita sea, Donald, lo llamaré solo para golpearte un poco de sentido común en la estúpida cabeza. Agarré mi andador y comencé a dirigirme hacia la acera. Porque mi padre vivía a solo 8 cuadras de distancia.
Un policía se puso delante de mí para bloquearme el paso. Sabía que mis acciones incitarían al doctor a actuar. Ahora se daría cuenta de lo decidida que estaba. El doctor Medil dijo: Donald, detente. Te prometo que te dejaré ir. Eres lo suficientemente fuerte, pero eres débil. Ya has logrado mucho por tu cuenta hoy. Simplemente no quiero que exageres. Todavía estábamos llegando a un acuerdo contigo de pie y caminando. El médico llamó a mi padre y le dijo que se apurara y fuera al asilo de ancianos. Había una situación en la que pensó que podía ayudar. Peter, no te atrevas a decir una palabra. Según tu razonamiento, él no debe caminar. Es su terquedad y la terquedad de una mula, dijo el doctor Medil. Déjalo solo. Si él no fuera tan sagaz, podrías tener razón. Donald es lo suficientemente malo como para hacerlo por despecho. Lo que debería preocuparnos es cómo demonios se las arregló para levantarse de la cama por su cuenta. Resultó que Simon no estaba tocando en un bar de la cara B esa noche, porque cuando apareció mi padre, Linda, mi esposa, a quien ahora llamo solo por su nombre de pila, ya estaba llegando a la casa, todavía manejando nuestro segundo auto. Para ella, lo que vio no pudo haber sido real, porque tenía una expresión de total incredulidad en su rostro. Para mi padre, fue un momento lleno de orgullo y alegría ver a su hijo mayor de pie a toda altura y orgulloso de sí mismo. Para él, era algo que otros le habían hecho creer que nunca volvería a suceder. Entonces le dije, como siempre decía el abuelo, los tiempos difíciles no desaparecen. Puede que necesite tu ayuda para subirme al lado del pasajero de tu camioneta. Sin decir una palabra, mi padre sonrió y me vio dar otra calada. Creo que se estaba dando tiempo para aceptar lo que era real y lo que no. Se acercó a mí y me dijo: tómate tu tiempo, hijo. Llamaré a tu mamá para que prepare el dormitorio del primer nivel. Se le estará a tu disposición todo el tiempo que la necesites. ¿Estás seguro de que quieres salir del hospital? Lo miré y mi padre sonrió. Caballeros, conozco esa mirada. Él no le dará a nadie una opción. Diablos, vete con o sin mi ayuda. Si se cae, diablos, levántate y vuelve a intentarlo. Él estaba tan decidido. Linda se acercó a él conmocionada, sin saber qué decirle, y yo solo la miré fijamente como si estuviera muerta. El policía la detuvo y le dijo: odio decirte que tu esposo sabe de tu relación con Simon M. C. Loughlin. Él fue quien nos pidió que llamáramos a su padre para ponernos en contacto contigo ahora mismo. Creo que será mejor que te vayas. Linda me miró mientras hablaba. Papá. Parece que entró uno de los muertos vivientes. ¿Qué más ha estado haciendo Simon además de entretener? Mi esposa vivía en su casa, conducía su segundo automóvil y usaba su nombre para obtener préstamos hasta que involucré a los abogados, respondió. Con el consentimiento de Linda. Usó tu nombre. Comencé a empujar al caminante, moviéndome hacia el lado del pasajero de su camioneta. Hice una pausa y me volví hacia Linda con una cara tranquila como una piedra. Le dije: cuéntale a Simon lo que acabas de ver y agradécele personalmente por lo que ambos están a punto de enfrentar una vez que esté completamente recuperado. Por la expresión de horror en el rostro de Linda, quedó claro que entendía de lo que estaba hablando. Sabía que la única oportunidad de Simon era huir. Ella me conocía lo suficientemente bien como para saber que cuando decía algo, lo decía en serio. Te dije, Linda, dile a Simon que sus días de hacer música están llegando a su fin. Tomó posesión de algo que yo valoraba con sus propias manos. Así que cuando esté listo, lo tomaré. El policía debería haberla atrapado. Las manos de Simon eran lo que hacía para ganarse la vida. Fuera lo que fuera, papá caminó lentamente conmigo mientras me abría camino descalzo hacia el lado del pasajero del camión. Una vez que papá me ayudó a entrar, cerré la puerta. Bajé la ventanilla y le pedí al médico que le devolviera el andador a mi vecino. Por favor,
Hágale saber al señor Stevens lo que está pasando y hágale saber que volveré a verlo en unos días, le dije. El doctor Medill dijo que lo haría. Papá, habiendo estacionado el camión afuera de la casa, vino y me ayudó a bajar. Me abrazó con fuerza para asegurarse de que pudiera levantarme si me enamoraba de mamá. Al escuchar voces, abrió la puerta principal para saludarnos. Los dos vimos cómo se tapaba la boca con la mano, gritando de alegría. Afortunadamente, habían construido una rampa para sillas de ruedas en caso de que la necesitáramos. Usé la barandilla lateral para apoyarme mientras me movía hacia la puerta principal. Mis piernas gritaban pidiendo piedad, pero entré. El doctor Medill tenía razón. Me había extendido demasiado. Había llegado hasta aquí, así que sabía que podía llegar unos metros más. Cuando nos sentamos a la mesa de la cocina, llamaron a la puerta. Mi padre fue a responderla, levanté una silla y me senté, exhausto. Era el doctor Medill, y quería examinarme. Después, me leyó la ley antidisturbios, pero lo hizo con una amplia sonrisa. Admito que me lo merecía, pero lo volvería a hacer. Entregándole las llaves a mi padre. Doctor Medill. En mi baúl hay 2 bastones que le compré a Don por unos días. Ve a buscarlos mientras quito la parte delantera del halo en el reposacabezas. Creo que Don ya nos ha demostrado que no los necesita. El resto debería quedarse hasta que tome otra radiografía. Habiendo quitado parcialmente el halo, tomé los 2 bastones y me puse de pie. Se decidió que necesitaban ser ajustados. Le pregunté a mi padre si podía prestarle su equipo de afeitar. Al recibirlo, los puso en el baño de abajo. Me puse de pie, apoyado en un bastón, y fui a afeitarme. Para cuando salí, me parecía a mi antiguo yo. Ahora necesitaba un corte de pelo decente. Mamá me preguntó si quería algo. Le dije, 1 de tus cigarrillos, 2 sándwiches de queso y una cerveza. Ella empezó a hacerme 4. Tuve que ir al hospital a hacerme radiografías y recoger el resto de mis cosas en el asilo de ancianos. Una vez que me quitaran el halo, me enviarían a un centro de rehabilitación por un mínimo de 2 semanas, dependiendo de mi progreso. Estoy orgulloso de ti, Donald, dijo el doctor Medill. No nos creíste y no te rendiste cuando otros lo habrían hecho. Ten en cuenta que debes seguir viendo al especialista hasta que él te diga que no vengas más. Porque si no lo hace, podría afectar gravemente el pago del seguro que se le adeuda. Papá acompañó al doctor Medill a su auto y hablaron un rato. Mamá me vio comer los sándwiches, tratando de no emocionarme. Se sintió bien volver a comer comida de verdad. Cuando papá regresó, sacó un buen whisky y nos sirvió a todos un trago. Cuando se sentó a la mesa, empezamos a hablar. Cuando estaba en el hospital, Simon persuadió a Linda para que comenzara a cantar en una banda. Descubrió que le gustaba. Como resultado, gracias a ella, su banda comenzó a ganar popularidad y a obtener mejores conciertos. Esto se volvió serio en un momento en que sus visitas comenzaron a disminuir. Se mudó a mi casa. 6 meses después de mi accidente. Construyeron una rampa para sillas de ruedas. Esperando lo peor, preparándome para el futuro cuando pudieran traerme a casa, ya que ya no tenía hogar. Papá, necesito mis libros de texto, computadora y pertenencias personales lo antes posible. Me pondré en contacto con la universidad y averiguaré cómo comenzar la escuela nuevamente, dije. Tendré que ir al banco y ver qué queda en las cuentas, si todavía tienen mi nombre. De acuerdo, Donald, es suficiente. Necesitas explicar todo lo que pasó hoy, dijo mi mamá. Le conté sobre los cigarros y todo lo que sucedió después. Ella se rió y dijo, figura, eres igual que tu abuelo. Cuando digo eso, diablos, di algo como darle un trofeo a ese hombre. Tu papá se tomará el día libre de ir de compras y sacará todas tus cosas de la casa, dijo mamá, pero primero te compraré algo de ropa en Walmart. Papá acompañó a mamá a salir, luego nos sirvió otro trago y dijo,
el policía escuchó lo que le dijiste a Linda. Será seguido, así que ten cuidado, papá. Linda y Simon vivirán con miedo durante el próximo tiempo. No puede evitar afectar su relación. No me sorprendería escucharlos comenzar a culparse unos a otros por la situación en la que se encuentran. Y luego, justo cuando comiencen a retomar el rumbo, se presentarán los documentos de divorcio. Dije. Voy a hacerlo lo más desordenado y astuto posible, ya que el auto que conducen está a mi nombre. Voy a incautarlo cuando estén en la carretera, dejándolos varados. Así que estás jugando un largo juego con sus vidas, dijo mi padre. ¿Qué pasa con la amenaza en manos de Siemens? Diablos, hazlo por su cuenta si recibe un poco de ayuda, dije. Simon es básicamente un adulto inmaduro que siempre persigue la próxima cosa brillante. Si viene con falda, mejor aún. Tengo un par de amigos cuyos maridos se encargarán de eso una vez que le presente a Simon a sus esposas. ¿Estás seguro de esto? Preguntó mi padre. Lo miré y le dije, ya voy, ¿no? Si las cosas cambian, entonces lo que yo haga cambiará. Tenga la seguridad de que no es sí, sino cuándo. Levantarme de la cama a la mañana siguiente fue difícil, pero lo logré. Tuve que rodar de la cama al suelo y luego levantarme. Fue difícil, pero lo logré. Cuanto más trabajaba mis piernas y brazos, más volvían. A las 10 tuve que volver al hospital para hacerme radiografías. Mientras me tomaban radiografías, mi papá estaba empacando el resto de mis cosas. Gracias a Dios, mi mamá me había comprado un par de zapatos sin cordones. No habría sido capaz de atarlos. Apoyado en mi bastón, me dirigí a la mesa de la cocina. Llegamos justo a tiempo para las radiografías porque mis movimientos eran lentos. Una vez realizados, el jefe del departamento los revisó y llamó al especialista. Una vez que vio los rayos X, se les permitió quitar el halo de mi cabeza. Una vez que se apagó, descubrí que los movimientos de mi cuerpo se volvían más fáciles. Luego fui al consultorio del Dr. Medil, donde me recibió mi madre. Me dijeron que comenzaría la rehabilitación en 2 semanas. Fuimos al banco a comprobar el estado de mi cuenta bancaria. Recibía un beneficio de seguro de 2,000 al mes en depósito directo. Nada de eso estaba allí. Llamé a un abogado que me envió un número de ruta. El banco en ese número reveló que todo el dinero había sido desviado y transferido a otra cuenta en un banco diferente. El dueño de esa cuenta era el amante de mi ex esposa, Simon. Les tomó media hora encontrar un formulario de autorización para desviar fondos. Mi firma fue falsificada. La fecha en que se firmó pude probar que estaba en el hospital. Cuando salí de la sucursal, tenía una nueva cuenta, todos los fondos restaurados y una nueva tarjeta de débito. Lo usé para retirar 200. Finalmente me corté el pelo. El banco llamó a la policía para iniciar una investigación. La fuerza en mis piernas volvió lentamente. Pero descubrí que me cansaba fácilmente. Mi mamá me llevó a casa para que pudiera descansar. Mi papá pudo conseguir mis cosas. Empacaron todo para él. Toda mi ropa, libros, pertenencias personales y equipo de cómputo. Pusieron la computadora en su habitación y pusieron la televisión en la sala familiar. Después de hablar con la oficina de admisiones. Cuando se enteraron de lo que había sucedido, acordaron dejarme comenzar el año sin cargo adicional. Estaba sentada en el patio trasero disfrutando del día cuando apareció el resto de la familia. Mis 2 hermanas mayores y mi hermano menor tuvieron que verlo para creerlo. Todos se sentían culpables por no creer en mí y no querer visitarme más de lo que lo hicieron. Los perdoné, pero me di cuenta de que nuestra relación había cambiado. Como todo lo demás, me dio la oportunidad de averiguar qué estaba pasando en sus vidas. Nos quedamos alrededor de 1 hora, después de lo cual mi madre nos interrumpió porque necesitaba descansar. Una tarde le pedí a mi mamá que me llevara al asilo de ancianos porque quería ver a mi excompañera de cuarto.
Cuando ella me dejó, le prometí llamarla cuando estuviera lista para go a casa. Cuando entré a su habitación, lo encontré en una silla de ruedas. Viejo amigo, dije. Creo que deberíamos salir a fumar un par de cigarros si no te importa. Una enfermera entró en la habitación. Mientras lo enrollaba, até los cordones a mis 2 bastones y me colgaron del hombro. ¿A dónde lleva al señor Stevens?, ella preguntó. Salí a tomar aire fresco, charlar y fumar. Dije, no te preocupes. Lo traeré de vuelta. Dijo que volverías. No le creímos, dijo ella. Cuanto más fuerte me hago, más enfermo estaré aquí. Le dije que, sin su ayuda, no estaría de pie. Salimos y fumamos un par de cigarros. Lo traje de vuelta adentro porque estaba empezando a cansarse. Hablamos durante otra hora antes de que se durmiera. Me tomó una semana sentirme medio normal. Cada día usaba mi bastón cada vez con menos frecuencia. Contraté a una abogada feminista que estaba furiosa por lo que habían hecho mi esposa y mi amante. El viernes, cuando mi esposa recibió la citación, un detective del departamento de policía me visitó. Le expliqué lo que sabía sobre Simon M.C. Loughlin. Mi padre le había dado copias de documentos de abogados que trataban con él. Debido a lo que había hecho, mi padre y yo supimos que iba a ser acusado de robo de identidad, fraude bancario y extorsión. Si es declarado culpable, significará de 5 a 7 años. Esa noche, visité al señor Stevens nuevamente y supe que se estaba recuperando rápidamente. Me alegré por eso porque él había fallecido mientras yo estaba a su lado. El cáncer finalmente lo había derrotado, pero luchó hasta el final. Hasta el día de hoy, me pregunto si él quiso vivir porque quería verme caminar de nuevo. Y llegó el primer día de rehabilitación, justo a tiempo. La fisioterapeuta asignada por el centro de rehabilitación resultó ser la hermana menor de Simon, Colleen. Tuve que admitirme a mí mismo que si ella no fuera la hermana de mi ex amiga, me habría interesado. Mi primer impulso fue huir. Afortunadamente, ninguno de los dos lo había mencionado. Colleen era un abadajo muy ardiente que no estaba dispuesta a soportar ninguna mierda. Los dos caminamos despacio, sondeándonos el uno al otro. Se había pasado el día probando todo lo que yo era capaz de hacer. Pasamos la mayor parte del primer día estirando los músculos de mi cuerpo. Tengo que admitir que se sorprendió de lo mucho que pude hacer. También me sorprendió lo mucho que se había recuperado mi equilibrio. Había recorrido un largo camino en 3 semanas. Colleen se sorprendió gratamente cuando sugirió que intentara hacer otra cosa porque le pregunté por qué. Cuando me di cuenta de lo que estaba pensando, hice ajustes si podía. Al final del día, estaba agotado. ¿Qué opinas?, preguntó Colleen. ¿Que estás listo para comenzar a usar la gravedad? La fuerza nunca ha sido un problema para mí, le expliqué. Fue la falta de movimiento corporal durante un largo periodo de tiempo lo que lo causó. ¿Puedes probarlo sin lastimarte?, preguntó Colleen. Me di la vuelta y la miré a la cara con una sonrisa. Tan pronto como puse mis manos en sus caderas, la levanté. Colleen se rió, luego inclinó la cabeza hacia la mía y me besó. Le devolví el beso. Colleen tenía los rasgos faciales de su madre. Tenía una figura de reloj de arena, ojos azules que brillaban, una sonrisa cálida y gentil, un interés genuino en quienes la rodeaban, y un corazón cálido y una determinación que todas las mujeres de ascendencia escocesa parecían poseer. Con 5 pies y 7 pulgadas de alto, ella tenía la altura justa para felicitar a un hombre como yo, porque yo medía 5 pies y 10 pulgadas de alto. Has demostrado que tienes razón, Donald de Earl Jamsen. Ahora bájame, dijo Colleen. Todos, después de enterarse de su accidente, pensaron que había terminado. Mi padre dijo que no se sorprendiera cuando caminara porque todos subestimaban qué tipo de hombre era. Parece que tu padre tenía razón, le dije, sentándola en el suelo.
Lástima que a otro miembro de tu familia no se le ocurriera. Ahora que toda la verdad ha salido a la luz, dijo Colin, la familia siente que Simon nos gastó una broma a todos nosotros. Tuvimos que preguntarnos si podía hacer lo que le hizo a su mejor amigo. ¿Qué podría hacernos a todos nosotros? Apenas lo vimos los últimos 2 años, y ahora entendemos por qué. Se acerca el día de Simon y Linda, dije. Lo saben, pero no saben cuándo. No soy el único después de ellos. El viernes pasado, Linda recibió una petición de divorcio por adulterio. Simon, por lo que descubrí después de salir del hospital, está bajo investigación. Si es condenado, recibirá de 7 a 10 años. A menudo te veía a ti y a mi hermano en los campos de fútbol. Me llamó la atención que, aunque jugabas mejor que muchos, nunca interceptabas el balón y eras un jugador de equipo, dijo Collins, he adquirido la mala costumbre de comparar posibles pretendientes contigo. Entonces, ¿cuándo tengo mi primera cita? Si estuviera completamente de regreso, diría que esta noche, respondí honestamente. Tú y yo sabemos que no trabajaste demasiado esta noche y aún así me cansé. Colin me miró como si estuviera aprendiendo algo sobre mí que aún no sabía. ¿Qué te hizo mantenerte positivo durante tanto tiempo que caminarías? Todo lo que hice, lo hice porque creía, lo expliqué. Me di cuenta de que si no crees en ti mismo, nadie más lo hará. Todo lo que hacía la gente que amaba lo hacía porque no creía. Colin me tomó de la mano y me llevó a un banco para sentarme. El abuelo de mi madre era un hombre orgulloso que vivió la mayor parte de su vida adulta solo. Él también pasó por una situación que cambió muchas cosas, explica Colin. Él y mi bisabuela criaron 8 hijos. Con el resto de su familia. Nunca estuvo cerca. No tuvo en cuenta su comportamiento pasado. Pero para su familia esa cercanía se ha ido para siempre. Entiendo dónde estaba entonces, dije. A veces una persona hace cosas para protegerse, pero realmente no hace ningún bien ocultándolo. Es posible que haya percibido su engaño como evitar o confrontar la verdad. Esto le hizo perder la capacidad de creer ciegamente o confiar en ellos nuevamente. ¿Qué más ha hecho mi hermano que nuestra familia no sepa? Preguntó Colin. Falsificó mi firma para organizar el desvío de un giro postal que se suponía que se destinaría a mi manutención. Fue enviado por la compañía de seguros responsable de mi accidente, le expliqué. Lo transfirió a otro banco, a una cuenta a su propio nombre. La cara de Collins se puso blanca. Entonces vinieron las lágrimas. La rodeé con los brazos y la abracé. El banco me reembolsó el dinero porque pudimos demostrar que no podía venir a firmar los formularios porque estaba postrado en la cama, dije. Cuando el detective de la policía vino a verme, mi padre mostró y proporcionó todos los documentos legales que había hecho para contrarrestar todo lo que estaba haciendo tu hermano, alegando que tenía un poder notarial para actuar en mi nombre. El hecho de que el banco obtuviera una copia también es una falsificación porque estaba fechada y era bien atestiguada. Después de que estuve postrado en cama, hablamos unos minutos más mientras esperaba a un autoestopista. Le expliqué que estaría ausente el miércoles porque tenía un funeral al que quería asistir. Mi madre notó que mi estado de ánimo había mejorado un poco y tuve que explicarle mi día durante la cena. Después de eso, comencé mis cursos universitarios tan duro como pude. El martes, cuando se anunció la hora del almuerzo, salí y me senté en una mesa de picnic a fumar con el café que compré en la máquina expendedora. Más tarde, Colin se unió a mí con 2 bolsas que me había traído para almorzar. Durante el almuerzo le conté sobre la amistad que había desarrollado con el señor Stevens. Le dije que nos habíamos sobrevivido el uno al otro en momentos difíciles. Fue un shock para mí que no hubiera nadie en el funeral excepto mi madre y yo. El capitán del Ejército de Salvación había servido bien. Según su testamento, su cuerpo fue incinerado. Después del servicio, le pregunté al director de la funeraria qué se haría con sus cenizas y me dijeron que las cenizas habían sido entregadas a su abogado. Según él lo entendió, todo se hizo de acuerdo con su voluntad.
Estábamos listos para entrar al auto, cargando los arreglos florales del funeral, cuando un hombre se nos acercó. Resultó ser el abogado del señor Stevens. Lo seguimos a su oficina. El señor Stevens perdió a su familia hace años y nunca se volvió a casar. Como resultado, cambió su testamento, dejándome todo a mí. Su única petición es llevar sus cenizas a la montaña más alta del condado y tirarlas, dijo su abogado. Luego describió en detalle lo que me quedaba. Mi mamá y yo nos sorprendimos de cuánto valía. Mientras conducíamos a casa, le dije a mi mamá que no le diríamos nada a nadie hasta que finalizara el divorcio. Tanto mi madre como yo nos dimos cuenta de que esta herencia definiría el resto de mi vida. Colleen trabajó conmigo todos los días durante 2 semanas. Cada pequeño detalle sobre lo que podía y no podía hacer estaba escrito en detalle. Cuando le pregunté por qué, ella dijo que lo que atraviesas puede tener consecuencias a largo plazo. Quiero que todos sepan hasta qué punto. Aunque aún no habíamos empezado a salir, fuimos completamente honestos el uno con el otro. Todos a nuestro alrededor pudieron ver crecer una seria atracción entre nosotros. Durante la rehabilitación, me molestaban porque era la única que almorzaba todos los días. Colleen me llevó a la oficina del abogado Mr. Stevens justo después de que ella me dijera que la rehabilitación que necesitaba había terminado. Cuando me llamaron, le pedí que viniera a su oficina conmigo. Le pregunté si le gustaría seguir siendo mi abogado. Él estuvo de acuerdo y le pedí que formara un equipo de consejeros para mí. Él me entregó las cenizas del señor Stevens. ¿Dónde vas a esparcir sus cenizas? Él preguntó. En la cima de la montaña. Sobre donde solía estar su casa porque da al poderoso Mississippi, dije, incluso si tengo que comprar una nueva casa 4x4 para hacerlo. Esta es una hermosa casa con cascadas en 125 acres de tierra, respondió mientras me entregaba las llaves. Necesitará un automóvil 4x4 para recorrer algunos de los lotes. Le sugiero que saque la propiedad lo antes posible de una configuración de fideicomiso corporativo en Canadá. Como parte de sus ganancias retenidas, establezca una junta directiva y pídales que analicen todo antes de seguir adelante. Todo lo que se ha hecho en los últimos años ha sido para administrar la corporación, no para desarrollarla. Me entregó un sobre que contenía un cheque por más de 3 millones y dijo que era todo el efectivo en sus cuentas personales y bonos. Después de que preparé y pagué su última declaración de impuestos del año en curso, los impuestos a la herencia ya se pagaron y todo se transfirió oficialmente a su nombre. Colleen luego me llevó al banco que estaba abierto hasta las 9 para que pudiera depositar el dinero. Cuando salí, dije, ¿te gusta la langosta roja para cenar? En la cena hablamos de mi nueva casa y de lo que iba a hacer con ella. Dije que no lo sabía hasta que lo vi. Le pregunté si mañana estaría libre después de las 10 porque quería que viniera conmigo a ver la casa. Ella dijo que sí, pero preguntó por qué tan tarde. Dije que necesitaba comprar un Jeep Cherokee y asegurarlo ya que me dejaste conducir. Después de la cena, nos dirigimos al concesionario de automóviles. Después de pedirle un descuento en efectivo, llegamos a un acuerdo sobre un nuevo Cherokee plateado sujeto a una inspección de vehículos comerciales. El representante de ventas se sorprendió al ver que estaba usando mi tarjeta de débito para el pago completo. Cuando salíamos del coche concesionario, Colleen preguntó si todos sus fondos se habían destinado al pago. Le respondí que no. ¿Por qué solicitó una inspección de vehículos comerciales? Preguntó Colleen. No tiene sentido para un vehículo nuevo. Cualquier cosa que se cree en una línea de ensamblaje a partir de piezas fabricadas en todo el mundo es un juego de dados, dije. Mi padre, que era dueño de su propia tienda, siempre hacía las cosas de esa manera. Le ahorró muchos problemas en el futuro. Colleen me llevó a casa. Ella me acompañó desde la acera y me dio un beso de buenas noches. Tan pronto como subí al auto, mi mamá me dio la noticia.
Mi otro auto había sido confiscado hace aproximadamente una hora en St. Louis mientras Linda y Simon se preparaban para la noche del juego. Gracias a una orden judicial que había recibido mi abogado. Mamá me preguntó por Kalin y le expliqué lo más honestamente posible cómo me sentía y por qué. Me fui a la cama con una sonrisa en la cara. Mi papá me llevó a recoger el auto a las 9 de la mañana y pasó la inspección con gran éxito. Lo primero que hice fue conseguir el seguro y las matrículas. A las 10:10 me detuve en la casa de Peter M. Loughlins. Cuando fui a la puerta principal para llamar a Kalin, Peter abrió la puerta. «Pasa, Don. Kalin está detrás», dijo Peter. «Quiero agradecerte por no hacernos responsables de lo que Simon hizo. Hizo su cama. Déjalo que se acueste en él». Yo respondí. «Lo peor aún está por venir para él. Colin nos dijo que te hiciéramos saber que no lo rescataríamos. Él dijo, es bueno verte de nuevo, hijo. Siempre eres bienvenido aquí». Creo que eso dice mucho sobre cómo se sintió toda su familia. Su mamá estaba en la cocina y comenzó a hacer bollos y té. Por supuesto, no podía insultarla diciéndole que no, así que pasé la siguiente hora charlando con los padres de Kalin. Con ella a mi lado, su hermana pequeña me atrapó cuando salía del baño al final del pasillo y me susurró, «Mamá y papá piensan que ustedes dos se casarán dentro de un año. Kalin, aunque no lo admitirá, ha estado enamorada de ti durante años». Sus palabras me hicieron preguntarme si estaba interesado en Kalin por sed de venganza. Supongo que mi hermana pequeña era más sabia de lo que pensaba. Ella dijo, «No, Danny, nunca has sido del tipo que se venga de aquellos que no se lo merecen. En cuanto a Simon, todos pensamos que ha deshonrado a la familia y no queremos tener nada que ver con él». Sonreí, asentí con la cabeza y dije, «Gracias por recordarme qué tipo de hombre soy porque tenía mis dudas». «No todos nosotros», dijo con una sonrisa. «Kalin llegó a casa cuando se enteró de que te habían asignado como cliente porque tenía miedo de cómo tratarías a nuestra familia. Luego pasó toda la noche después de la primera sesión contándome sobre tu primer beso. Después de ese primer día. Si no estás listo para una nueva relación con ella, rompe ahora antes de lastimarte a ti mismo y a ella y obtendrás respuestas a tus preguntas esta noche», respondí. Finalmente, salimos y nos dirigimos hacia mi nuevo hogar. Nos llevó mucho tiempo llegar allí. Cuando nos acercamos a la comunidad cerrada, salí del auto y abrí la puerta. Mientras conducíamos por el largo camino pavimentado hasta la casa, pudimos vislumbrar por primera vez el área que la madre naturaleza se había apoderado y la casa necesitaba limpieza. Pero cuando vimos la casa, Kalin y yo tuvimos un ataque de enfermedad. La casa de troncos y su estructura contigua a juego eran impresionantes y grandes. Como se trataba de un evento corporativo, todos los servicios públicos estaban funcionando. Al abrir la puerta principal, caímos en un sueño. Kalin me tomó de la mano y dijo, «Es hermoso. Imagínese que lo construyó un año antes de que su esposa e hijos murieran en un accidente automovilístico». Le expliqué que por eso no está amueblado, pero está bien mantenido. Vivía en la ciudad, pero viajaba para mantenerla en orden. Con sus sueños de una casa y su familia destruida, sería demasiado doloroso para él vivir. Recorrimos el piso principal y luego subimos al segundo piso. El dormitorio principal era enorme. Las otras 3 habitaciones también eran más grandes que la mayoría de las casas más nuevas. Algunas cosas necesitaban actualizarse, pero por lo demás todo estaba bien. ¿Cuándo se enteró de su herencia?, Kalin preguntó preocupada. Una vez que Linda es demandada, no puede considerarse propiedad conyugal, aunque estoy seguro de que intentará que así sea, dije. Se convertirá en mi hogar. ¿Te gustaría que hiciera una lista de cosas que necesitarás?, preguntó Kalin mientras mirabas por la tienda. Después de que acepté, Kalin sacó su computadora portátil y se puso a trabajar. Encontré las llaves del enorme edificio lateral.
Al salir, encontré una estructura enorme que parecía un garaje con una puerta de granero en la parte trasera. Adentro estaba el equipo necesario para mantener la tierra. Me tomó media hora conectar el tractor a la enorme desbrozadora montada en el costado. Conduje por un lado del largo camino de entrada, cortando todo lo que pude, y luego volví a subir por el otro lado. En ese momento, estaba agradeciendo a mi abuelo por todo el tiempo que había pasado con él en la granja mientras crecía. Cuando llegué a la casa, regresando, Kalin me hizo un gesto para que me detuviera. Encontró la caja fuerte en la parte trasera del dormitorio principal en uno de los dos vestidores escondidos detrás de una pared falsa. Todavía estaba cerrada. Hurgué en el manojo de llaves y encontré la correcta. Giré la llave y se abrió la puerta de la caja fuerte. Dentro había 3 barras de oro de 3 libras en un sobre. Calculé que el oro valía unos $150,000. En el sobre había bonos al portador de $50,000 cada uno, 30 en total. Sabía que había muchos pensamientos pasando por la cabeza de Colin, así que dije, es bueno que hayamos estado caminando juntos desde que comencé la rehabilitación. De lo contrario, podría haber pensado que estabas detrás de mi nuevo dinero. Ella saltó a mis brazos. Digamos que pasó un tiempo antes de que dejáramos de besarnos. Volví y trabajé, talando los matorrales hasta que cayó la oscuridad. Cuando dejamos nuestras cosas y cerramos la puerta, fuimos a cenar. Tienes mucho trabajo que hacer si quieres convertirlo en tu hogar, dijo Colin. ¿Has decidido dónde vas a empezar a primera hora? Lo haremos después de comer, dije. Hazle saber a tus padres que saldrán, dijo Colin. Si hubiera un asiento regular aquí, estaría sentado a tu lado en este momento. Llamó a sus padres y les preguntó si habían empezado a cenar. Cuando dijeron que no, nos ofrecimos a conocerlos en Yumi's, un restaurante chino, todo lo que puedas comer. Estuvieron de acuerdo y ya nos estaban esperando cuando llegamos. Una vez sentados a la mesa, pedimos té caliente y nos levantamos a por nuestro primer plato. La madre de Kalin, Mary, le dijo, ¿qué está pasando? ¿Estás tan feliz?, respondió Kalin. No fue gran cosa. Estábamos hablando y Donald dijo que era bueno que estuviéramos saliendo antes de que recibiera su herencia. Felicitaciones. Solo toma tiempo, respondió Mary sin dudarlo. Para cuando alcanzó a su hija, estaba justo a mi lado. Opté por camarones y pimientos, cerdo agridulce y músculo. Colin consiguió algo más tradicional. Regresamos a nuestros asientos delante de sus padres y Katie, su hermana. Fue Katie quien preguntó delante de la familia. ¿Ustedes no están rompiendo? Desde que comencé la rehabilitación, dije. Hoy finalmente lo reconocimos. Una sonrisa de 1 kilómetro de ancho apareció en el rostro de Katie. ¿Para qué es esa gran sonrisa?, preguntó Kalin. No es gran cosa. Katie respondió simplemente recordando una promesa que me hicieron antes y que se cumplió. Pete no dijo una palabra, simplemente se levantó, se acercó al bar de la entrada y compró 4 latas de cerveza. Cuando regresó, nos entregó a cada uno. Eso nos sorprendió a todos. Charlamos sin parar hasta que Peter y yo volvimos con el segundo plato. ¿Cuándo se le permitirá comenzar a trabajar?, preguntó Peter. ¿O ya lo sabes? Acabo de terminar la rehabilitación. Voy a ver a mi médico de cabecera y a un especialista la próxima semana, le expliqué. Mientras tanto, no hay mucho que pueda decirte, excepto que he estado estudiando durante 3 meses durante mi último año para convertirme en contadora forense. Cuando estés listo para trabajar, ven a mi firma, dijo Mary. Los socios siempre buscan buenos prospectos, y necesitamos a alguien con su experiencia. Tendré eso en cuenta, pero tengo muchas cosas que mantenerme ocupado durante las próximas 2 semanas, dije. Necesito montar el apartamento en el que viviré con la ayuda de Kalin. ¿Estabas buscando un lugar para vivir hoy? Con la ayuda de mis hermanas, dijo Katy.
En realidad no. Era la casa que Donald heredó, dijo Kalin. Es hermoso. Mira las cosas en la galería. Tomé muchas fotos para comparar. Cuando comenzamos a amueblarlo, lo estamos, dijo Peter. Sí, papá y yo, dijo Kalin. Donald me pidió que lo ayudara a elegir los muebles y todo lo que necesita para ellos. Preferiría tener la ayuda de una mujer, dije, porque sé que saben cómo convertirlo en un hogar, no solo en un lugar para vivir. Kalin me miró y sonrió, luego se inclinó y me besó en serio. Mientras la familia Kalin miraba las fotos. Les dije que había heredado la tierra de mi vecino y con ella la casa. Ya que ha estado vacante por un tiempo. Lo inspeccionaré a primera hora, dije, para tener tiempo de arreglarlo antes de mudarme. ¿Lo vieron tus padres? Preguntó Mary. No. Hoy fue la primera vez que lo vimos, le respondí. Todavía tengo mucho trabajo por hacer para limpiar el lote antes de que alguien lo vea. Solo se ha arreglado el terreno alrededor de la casa y el garaje. Hay un video de Don en un tractor comenzando a talar los matorrales, dijo Colin. Eso te dará una idea de lo malo que es. Después de cenar fuimos a mirar electrodomésticos. Fuimos a todas las tiendas y comparamos precios. Al final, Kalin y yo decidimos que era mejor recurrir a un proveedor local, incluso si costaría más debido a problemas de garantía y servicio. Para cuando llegué a casa, se trataba de 10 de la noche. Me desperté temprano el domingo por la mañana con el pitido de mi teléfono celular. Había perdido 2 llamadas telefónicas y 3 mensajes de texto de mi exil, Susan. Le devolví la llamada. Aparentemente tuvo que traer a su hermana y a Simon de St. Louis porque no tenían automóvil. Quería conocerme antes de volver a casa. Acepté reunirme con ella para desayunar en la casa de Hickory en Jackson. Ella me estaba esperando justo en la entrada, así que cuando entré, se levantó y le pedimos a la anfitriona que nos acompañara a nuestra mesa. Te ves muy bien, Donald, dijo Susan. Gracias por reunirte conmigo aquí. Ya escuché la historia de mis hermanas, y ahora me gustaría escuchar la tuya. Sabes que ella dejó el matrimonio mentalmente, dije. Cuando estaba acostado boca arriba, ella se apoyaba en Simon para apoyarse. Escuché que estaba manipulando lentamente su vida en mi cuenta bancaria. Linda me dijo que le dijiste que no necesitaba sus visitas de lástima y básicamente la abandonaste, dijo Susan, antes de involucrarse con Simon. Una vez que me transfirieron al asilo de ancianos, Linda vino allí todos los días durante el primer mes, y para el 6º mes se redujo a una vez por semana, dije. Durante este tiempo, Siemens me visitó siguiendo el mismo patrón. Al final del 9º mes, tuve la suerte de verlos una vez al mes. La cara de Susan se puso blanca y ella respondió, no lo sabía. La próxima vez Linda pasó por allí unos 10 minutos. Ella se sentía incómoda estando cerca de mí, le dije. Entonces le dije que no necesitaba sus visitas comprensivas ya que he estado de pie. Descubrí que Simon se mudó a nuestra casa 6 meses después del accidente. Demonios, ella me mintió sobre todo, dijo Sue. Ella me dijo que estaba siendo un imbécil por el divorcio. Lamento darte las malas noticias, Susan, dije. Simon falsificó mi firma en un formulario de recálculo. Robar el anticipo que estaba recibiendo de la compañía de seguros. Mi padre tuvo que llevarlo a los tribunales para que no pudiera usar mi nombre para obtener un préstamo. Fue fácil de probar porque el formulario solo se podía firmar en la sucursal, y yo estaba en un asilo de ancianos el día en que se firmó. ¿Linda sabe de esto? Preguntó Susan. Lo dudo, dije. Simon podría haber obtenido la información de los extractos bancarios enviados por correo. La policía local está investigando todo el asunto. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 7 años. Ahora entiendo por qué demandaste, dijo Susan. No solo fuiste abandonado emocionalmente, sino que fuiste cambiado.
Ahora voy a tener que decirle a mi mamá algo que ella no sabe. Susan, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme? Dije. Me sorprendió totalmente porque, según tu hermana, se suponía que ibas a estar con ella en Cuba. De hecho, fue con Simon. ¿Qué se está haciendo a sí misma?, preguntó Susan. Dado que la personalidad de Linda ha cambiado de lo que sabíamos, dije que tenía que preguntar si Simon la enganchó a las cosas. Sé que ha estado vendiendo algunos por separado para proveerse de lo que necesita. Comimos y hablamos de cosas generales antes de separarnos. Dije que pagaría el boleto. Donald, voy a hablar con mamá, dijo ella. Si necesita escuchar lo que dijiste directamente, puede llamarte. Sí, respondí. Después de despedirme de Susan, llamé al detective que había hablado conmigo y le expliqué que me habían quitado el automóvil y dónde estaba ubicado. Le dije que me preocupaba que Simon siguiera vendiendo cosas para mantener su hábito y que las vendiera con bastante frecuencia entre juegos. Dijo que obtendría una orden judicial para registrar el automóvil hoy si encontraban una cantidad apreciable de cosas. Quería que le entregara el auto a Linda a través de mi abogado, dándole la propiedad del mismo. Estuve de acuerdo. Colleen y yo tomamos una cinta métrica y volvimos a la casa de troncos para ver cuánto espacio nos quedaba para el refrigerador y la estufa y tomamos medidas para asegurarnos de comprar el tamaño justo para el espacio que necesitábamos. También revisamos la lavandería para asegurarnos de que teníamos suficiente espacio para una lavadora y secadora grandes. Revisamos la despensa porque quería un congelador. Desde allí, volvimos a Jackson e hicimos felices a los distribuidores locales. Antes de irnos, hicimos arreglos para la entrega. El sábado siguiente, llamé a mis padres y concerté una cita con nosotros en Red Lobster para cenar temprano. Estaba conduciendo cuando sonó mi teléfono celular y Colin respondió la llamada poniéndolo en el altavoz. Fue el detective, confirmando lo que yo creía que eran los hechos. No solo había cosas en el maletero del coche, sino todos los materiales básicos necesarios para fabricarlas. Le dije que llamaría a mi abogado a primera hora de la mañana y haría los arreglos para transferir la propiedad del automóvil. Mis hermanos lo están haciendo, dijo Colin. Si papá se entera, él mismo lo matará. Papá perdió a su hermano pequeño por eso hace años. No diremos una palabra, dije. El detective no dijo qué tipo de cosas se encontraron. Ni siquiera sabemos con certeza si el equipo de cocina pertenece a Simon. Por eso estoy transfiriendo la propiedad de los electrodomésticos a mi ex esposa. El detective tardará un tiempo en descubrir qué es qué. Mis padres se sorprendieron pero se alegraron de ver a Colin conmigo. En la cena, Colin les mostró a mis padres fotos de mi casa. ¿Es esta parte de la corporación que heredaste?, preguntó mi mamá. Sí, pero está establecido en un fideicomiso activo que fue transferido a mi nombre, dije. Se ha registrado, por lo que paga muchos menos impuestos. Tengo mucho trabajo que hacer en esta casa antes de que sea habitable. Para empezar, haré una inspección. Antes de hacer nada, creo que ambos deberían saber, Colin les dijo a mis padres, que mi hermano tiene muchos más problemas de los que crees. Si lo que descubrimos hoy es cierto, mis padres lo eliminarán de sus vidas. Además de todo lo demás, agregué, la hermana Susan de Linda y yo tuvimos una charla esta mañana. Ella quería escuchar mi versión de lo sucedido. Nadie en su familia parecía saber lo que había sucedido. Bueno, ¿qué hay de ustedes dos?, preguntó mi mamá. Hasta ahora las cosas van a su manera, dice Colin. Eso es todo lo que puede ser hasta que lo que Donald enfrenta se convierta en realidad. La abogada feminista escuchó lo que estaba pasando con el auto incautado y decidió que podía aprovecharlo a su favor. Llamó a Linda y le ofreció el auto por algunas concesiones. Linda renunciaría a todos los derechos sobre el pago del seguro. Le daría el auto y mis derechos sobre nuestra casa, pero ella tendría que ponerlo a su nombre. Linda pensó que había ganado e inmediatamente se acercó a firmar el acuerdo.
Después de pagar la deuda, Simon la llevó a trabajar. Acordé reunirme con el inspector de edificios a la 1 de la tarde. Cuando llegué a casa, el detective había llamado para decir que Simon lo había recogido y lo habían puesto bajo custodia, siguiéndolo a un almacén vacío que se sospechaba que se usaba como burdel. Él, junto con otros 8, fue arrestado por fabricación de cosas. El edificio ahora tendrá que ser demolido. El inspector de edificios encontró la casa en un gran taller en buenas condiciones. Sugirió que reemplazara todos los interruptores con interruptores comerciales con atenuadores y reemplazara la iluminación con modelos más nuevos, porque en esta casa la iluminación LED ahorraría más de unos 100 al mes en costos de electricidad. El horno estaba en perfectas condiciones, al igual que el aire acondicionado. Después de una visita al Dr. Medel, quien me dio permiso para seguir adelante con mi vida, esperé a que Kalin regresara a casa del trabajo. Cuando entré a la casa justo antes de la hora de cerrar, ella se arrojó a mis brazos llorando. Le habían contado todo. Linda llamó a su padre y le informó que era una noche triste y aleccionadora en la casa de sus padres. Estuve en la oficina de Quicksilver Messenger Company temprano el martes por la mañana. Todos estaban felices de verme. Me ofrecieron volver a trabajar, pero por supuesto lo rechacé. Recibí mi último cheque de pago y bajé las escaleras para despedirme de aquellos con quienes había trabajado. Richard estaba cargando para su carrera óptica de la tarde. Salimos de su camioneta para hablar. Quería asegurarme de que su hermano todavía estuviera a cargo de quien se sentaba con quien en la celda. Le entregué a Steven un sobre con un bono al portador. Hay un hombre entrando al sistema en un par de meses, dije. Su nombre y foto están adjuntos cuando estaba acostado boca arriba. No solo me robó a mi esposa, sino que se apoderó de mi vida. Todavía estoy tratando de limpiar el desastre que hizo. Lo atraparon haciendo cosas. Sería bueno que alguien le rompiera los brazos para que nunca más pudiera tocar música. También se considera un verdadero mujeriego. Creo que necesita corrección social por su preferencia sexual. Richard abrió el sobre y miró los bonos antes de que mi hermano conociera a algunas personas que hacen todo tipo de tonterías. Lo que necesita hacer se puede hacer sin dinero, ya que se le debe un favor por ello. En cuanto a adaptarse a sus preferencias sexuales, mi hermano se asegurará de que se le asigne un compañero de cuarto adecuado cuando sea liberado. El infierno será montado tanto que el infierno estará caminando balanceándose. Le daré el dinero a su esposa e hijo, dijo Richard. Llegó justo cuando más lo necesitaban y luego no pueden vincularse con mi hermano. El negocio estaba tan apretado que estaban pensando en declararse en quiebra. Regresé al cabo con una sonrisa en la cara, sabiendo que había cumplido mi palabra. Los días de Simmons tocando música habían terminado. Ahora me quedaba una. Tenía que decidir qué hacer con Linda. Lo que fuera a hacer iba a tener que esperar hasta después del divorcio. De regreso a la casa de mis padres, contacté al electricista y concerté que viniera el jueves. Cuando Kalin llegó a casa del trabajo, yo la estaba esperando. Pasamos la noche comprando los artefactos de iluminación que queríamos instalar en cada habitación del casa. Los baños y la cocina necesitaban que se retiraran todas las tuberías de la Florisanten. Después de reunirme con el especialista, dijo que quería verme una vez más antes de permitirme regresar a trabajar y programó una cita para un mes después. El miércoles por la noche, le informé a Kalin que los términos de mi divorcio habían sido acordados cuando ya habíamos comenzado a buscar muebles para la casa. Es probable que su próxima esposa quiera opinar sobre lo que tiene en la casa, dijo Colin. Es posible que deseemos centrarnos en lo que necesita, como el dormitorio y la cocina. No, le dije, tendremos toda la casa terminada, incluidas todas las cortinas, así estará lista para que ella se mude. ¿Me estás diciendo que ya has decidido con quién te casarás? Preguntó Colin. ¿Ella ya lo sabe o no? Déjame decirte que la señorita lo sabe todo, dije con una sonrisa. Y borra toda duda. No puedo pedirte que te cases conmigo hasta que me divorcie.
Atrajimos mucha atención no deseada porque Kalin se emocionó, así que comenzamos con las cosas importantes. Por lo rápido que eligió las cosas, pude ver que tenía esperanzas. Organizamos la entrega y la instalación el sábado. Era alrededor de la medianoche cuando lo dejé. Cuando llegó el electricista, lo acompañé por la casa y le mostré lo que estaba sacando y colocando. Tuve la suerte de que él pudiera terminar todo en un largo día. El viernes, pasé el día cortando todos los matorrales que pude. Por la noche, Kalin y yo fuimos a otra tienda de muebles a comprar más muebles. El sábado, estaba en medio de la limpieza. Todas las cajas y paquetes se desenvolvieron de inmediato. Dejé que Kalin les dijera dónde y cómo los quería. 3 partos diferentes la tenían nerviosa a las 6:00 p.m. empezaba a parecer como en casa. El problema era que los dos estábamos exhaustos, sentados en la sala de estar a medio terminar y discutiendo el progreso. Nos quedamos dormidos. No nos despertamos hasta las 7 de la mañana. No importa cuál sea la verdad. Importa lo que otros crean debido a la visibilidad que creas y eso crea problemas. Colin y yo estábamos jodidos por ambos lados de la familia con la que pasamos la noche juntos. Cuando los vimos, no se trataba de lo que sucedió. Se trataba de cuando íbamos a convertir nuestra situación en una relación honesta. Lo que sintieron nuestros padres no se puede explicar mejor que cuando su madre dijo, «Espero que no lleves un bebé cuando te cases». Sí, éramos de un país proletario donde aún vivían campesinos sureños y paletos. Esa parte de la sociedad estadounidense donde la moral y los estándares de principios todavía significaban algo. Demonios, estábamos tan atrasados a los ojos del mundo que las palabras que dijimos todavía significaban algo. Sé que suena un poco extremo, pero en realidad no lo es solo que en nuestro mundo, los principios y estándares morales solían significar algo. Sin embargo, a juzgar por lo que predican y explican los medios, esta ya no es la regla. Calumniar, mentir, engañar o ocultar la verdad es lo que se ha defendido y aceptado. Habían pasado 2 semanas y las actitudes de ambos lados de nuestra futura familia no habían mejorado. Cuando le dije a Kalin, «A la mierda, estoy harto de su mierda. Vamos a molestarlos de verdad». Kalin dijo el viernes por la noche que íbamos a comprar un camión, le dije, porque lo vamos a necesitar para el final del fin de semana. El sábado vamos a comprar toallas, ropa de cama y todo lo demás para convertirlo en un hogar. Dije. Si somos acusados de vivir en pecado, podemos vivir en él. Lo dices en serio, ¿verdad? Colin dijo con una sonrisa. Antes de hacer eso, quiero conseguir mi anillo de compromiso. La cena romántica será después. Así que eso es lo que hicimos. Elegimos el set que quería y se lo pusimos en el dedo. Luego fuimos y compramos un camión que tenía una tapa de caja. Lo recogimos el sábado. La conocí en Walmart. Tomé los 2 primeros carritos de platos, vasos, platos, ropa de plato y toallas a través de la línea de pago y los cargué, luego regresé y saqué 2 más con suministros para el baño y el dormitorio. Para cuando terminamos, había revisado el registro 4 veces. Luego fuimos al Country Mart a comprar principalmente carne y otras cosas que nuestro Walmart local no tenía. Después de descargar y guardar las cosas, Colin llamó a Katy para averiguar que sus padres no estaban en casa. Los dos salimos en nuestros autos a buscar nuestras pertenencias personales. Regresé antes que ella. Tuvimos que reírnos porque al día siguiente, a la hora del almuerzo, vimos en el monitor de seguridad como 2 autos se acercaban a la puerta. Collins dijo que podemos fingir que no estamos en casa. Después de la forma en que nos trataron, se lo merecen. Ambos lados de la familia vieron nuestra casa juntos por primera vez. 2 cosas les dejaron sin aliento, el tamaño de la casa y la forma en que la amueblamos. Más importante aún, ambos vinieron a disculparse por su comportamiento. Cuando Katy me dijo que podía mudarme contigo, empezamos a relajarnos. Luego anuncié que comparecería ante el juez Donald McDonald en la corte de divorcio el jueves siguiente.
Los padres realmente se sintieron como caballos asnos cuando Kalin les mostró su anillo de compromiso. Linda parecía vieja y cansada cuando nos paramos ante el juez Donald McDonald, quien nos preguntó a los dos si estábamos de acuerdo con los términos del divorcio. Su vida personal era un pozo. Las cosas no iban bien con Simon bajo custodia. Después del divorcio, ella me preguntó si podíamos hablar. Salimos del juzgado y hablamos mientras caminaba hacia mi camioneta nueva. ¿Qué quieres, Linda? Pregunté fríamente. Simon está aceptando un acuerdo con la fiscalía, dijo. No tenía idea de lo que estaba haciendo a mis espaldas por hacer las cosas, estafar al banco y acusarte de posesión y distribución. Demonios, 10 años con la posibilidad de libertad condicional en 7. Realmente ya no me importa, Linda, dije. Todavía estoy enfocado en reconstruir mi vida. Lamento no haberte creído, agregó. Cada vez que acudía a ti, me veía atrapada en una relación que no tenía futuro. Ahora admito que estaba equivocado. Vendo la casa y acepto una transferencia fuera del estado. Si hay algo que te gusta, llámame y puedo hacer arreglos para que vengas a buscarlo. No dije nada, me acerqué y me subí a mi camioneta. La expresión de su rostro hablaba por sí sola. Todavía me preguntaba cómo iba a pagarle. No sabía que Siemens Contact se encargaría de eso. Era sábado por la mañana cuando la policía se presentó en la puerta. Kalin lo condujo a la casa. Fue el mismo detective que conocí con mi padre. Vino a informarme que ahora soy viuda. Linda fue ejecutada por quienquiera que fuera con quien Simon estuviera trabajando. Como resultado de delatar a los estados, estaba comprando cosas de un cartel mexicano y les dio una pista para una gran operación en 3 estados. Han pasado 5 años desde el accidente. Han pasado 3 años desde que Kalin y yo pronunciamos letras vocales. Peter se acercó a Simon por primera vez y le dijo que se había declarado gay. Su brazo derecho estaba roto porque no se sometía a los deseos de su compañero de cuarto. Pronto aprendió por experiencia que era más fácil someterse que luchar. Cada Navidad recibo una tarjeta cada año de mi hermano Richard, deseándome todo lo mejor para el próximo año. Nuestra hija, la alegría de nuestras vidas, está en la etapa en la que apenas comienza a gatear. Ella es la niña de sus ojos para todos sus abuelos. Tengo una anualidad vitalicia porque un especialista me ha declarado discapacitado al 20%. Solo mi esposa y mi madre conocen mi verdadera condición. Para el último aniversario de bodas de mis padres, Colin y yo les dimos un sobre. Pagamos la hipoteca de su casa y tienda. Nuestra hija Carrie fue un regalo del cielo para nosotros cuando era niña. Era una pelirroja de verdad, como su madre y su abuela. Nadie sabía que Kalin y yo habíamos comprado el terreno donde el almacén de cosas había estado barato. Ahora era un apartamento moderno administrado por una empresa de administración de bienes raíces. En mi nombre. El domingo, cenamos con ambos lados de la familia porque teníamos que dar la noticia de que otro hermano estaba en camino. Kalin y yo definitivamente estamos jugando el juego largo. Gracias por mirar. Espero que hayan disfrutado de este video. Así que suscríbete al canal y mira los próximos videos.